buenos días a todos mis hermanos, amigos, compañeros de marcha en esta mañana del día 12 del mes 12. Quiero compartir con ustedes una reflexión motivada por un suceso de días pasados que caminando con la hermana Paloma en una población de California que se llama Santana, tuve oportunidad de acercarme a un hombre que estaba predicando en una esquina de la ciudad, en un lugar céntrico, y estaba predicando la religión islámica con el Corán en la mano. Y bueno, como lo estaba haciendo de manera pública, pues me acerqué y tuve oportunidad de dialogar ahí con él algún rato. La hermana Paloma me acompañaba y bueno, presentándole algunos puntos de vista de este servidor hacia él. Me ayudaba pues el haber leído y haber estudiado en algún momento de la vida el Corán, entonces se lo podía citar porque pues no era hablando de la Biblia, sino era en torno al Corán. Y él estaba predicando sobre Alá es el único Dios y Mohamed, su profeta, el último mensajero de Dios. Y pues él planteaba que Jesucristo era un mensajero de Dios, pero el penúltimo, y Mohamed o Mahoma el último. Y bueno, etcétera. Bueno, el asunto es que estuvimos allí charlando con algunas barreras en el entendimiento, porque el inglés de él tenía el acento árabe y el mío pues latinizado, entonces pues a él se le dificultaba un poco entenderme y a mí también a su vez, pero sin embargo pues ahí estuvimos en ese pequeño diálogo, digamos, buscando quién conducía a quién a dar algún paso de oración o de algo. Bueno, el punto es, yo no me convertí al Islam, tampoco pude presentarles a ustedes a este varón convertido a Cristo, pero la reflexión que me hago, y la podemos hacer todos en esta mañana, que sería un excelente desayuno devocional, es que tenemos un rey de reyes, un príncipe de príncipes, un señor de señores, alguien grandioso, glorioso, excelso, poderoso, sentado en el trono celestial y sabiendo nosotros y conociendo nosotros el testimonio de Jesucristo, habiendo tenido o el encuentro con Él o que Él ha sido revelado en tu vida o que estás camino de que tú seas hallado en Él. Sabemos de su grandeza, maravilloso, y que Él es más grande que cualquiera de los hombres. Y cualquiera incluye a todos los profetas, mensajeros, siervos de Dios que hayan existido antes o después de Jesús. La victoria de Jesús sobre la muerte
a diferencia de cualquier otro mensajero, pues que en este momento sus restos, los de cualquier siervo de Dios, pues están en su respectiva tumba. Y en el caso de Jesús, pues no. Ese es la pequeña diferencia que hay. Y entonces, bueno, sabiendo nosotros que tenemos tan grandes promesas y tan grande quien nos las ha dado, altísimas y grandiosas, en las cuales podemos tener certeza porque son sí y son amén. Sabiendo eso, me pregunto, ¿por qué el cristianismo, en términos generales, universales, sumando el catolicismo con el anglicanismo, con la ortodoxia griega, con la copta, con la ortodoxa rusa, con todas las denominaciones protestantes, con todas sumadas, en poco tiempo, en esta generación de los niños que están naciendo ahora, en estos días, digamos un niño nació hoy, cuando ese niño tenga 25 años, el movimiento religioso más grande del mundo, cuando ese niño tenga 25 años, será el Islam. El Islam es el movimiento religioso con mayor crecimiento y más rápido crecimiento en el mundo. Crece y crece y crece. Y el cristianismo, comparado con el Islam, el cristianismo, digamos, crece, pero comparado con el Islam, decrece, porque el cristianismo crece a menos de la mitad del Islam, o el Islam crece a más del doble de la velocidad y de la proporción del cristianismo. Entonces, eso ya es interesante mirar. ¿Por qué? ¿Por qué un islamista está dispuesto a ayunar durante un mes en Ramadán, orar toda su vida 5 veces al día, en horas específicas y puntuales y exactas, las mismas 5 veces, al mismo horario, con esa disciplina, a ser generoso, a ser ofrendador? Todo el Islam están creciendo, están llegando a 2.000 millones de personas en el mundo, creyentes en Alá es Dios, Mahoma es su profeta, el libro es el Corán. El cristianismo tiene 2.400 millones de personas, pero el Islam será el movimiento más grande del mundo cuando el niño que nació hoy tenga 25 añitos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué? Si tenemos tan grande Rey, tan grande Señor. No, pero de pronto Jesús venga antes y entonces pues nos supla la mediocridad de que no fuimos capaces de evangelizar, porque está creciendo más la presentación del mensaje del Corán que el mensaje bíblico. En este momento hay poco más de 1.200 millones de personas en el mundo, 1.200 millones de personas en el mundo que no tienen ninguna religión. Y pues no sé, tenemos que hacernos una
reingeniería mental al enfocar todo esto. Pasó en la semana penúltima del mes de noviembre al sur de África, en lo que era la antigua Rodesia, que ahora se llama Zimbabue. Un pastor, el reverendo Oscar Mukahanana, de la iglesia metodista. Es importante decir que en Zimbabue el 70% de la población de Zimbabue es cristiano evangélico y el 5% son del Islam. Pero este pastor Oscar Mukahanana está ayudando al crecimiento del Islam poderosamente. Era uno de los hombres más importantes de toda la iglesia metodista en ese país, específicamente en la capital, que se llama Harare. Y este hombre, pastor, predicador, muy antiguo en su iglesia, de las vacas sagradas de su iglesia, pues también tenía una doble vida y una doble moral sin cubrir por la sangre del Cordero. Porque un error lo puede cometer el rey David, pero arrepentirse. Pero este hombre tenía su doble vida, ahí la tenía, escondida, y tenía una joven amante con la cual estaba hace años, siendo él pues, un hombre de púlpito y padre de sus hijos, esposo de su mujer, y una joven que estaba recién casada con otro hombre, claro, era su compañera en las sombras, allá en Zimbabue. Y entonces, en una noche de amor telefónico, utilizando el WhatsApp, le envió un mensaje de amor muy erótico y muy explícito a su amante. Y pues el pastor y el reverendo Mukahanana era mejor en mentir o en predicar que en utilizar las redes sociales, y se equivocó, y en vez de enviárselo a su amante, lo envió a un chat que tenían con los líderes de la iglesia. Y él lo envió y se quedó esperando la respuesta de su amante. Y en cuestión de minutos, pues los hermanos empezaron a leer eso y a oír las cosas, las barbaridades que habían allí, a reenviarlo a todas partes, a todos los hermanos. Y cuando ya se comunican con el pastor, que como así, que qué es eso, y él se da cuenta del error que había cometido, no del error de ser un pecador con una doble moral y una doble vida, sino el error de haberse equivocado. Ese es el error. Dijo, me pillaron. Entonces, pues con un ego tan exaltado como su misma voluminosidad física, pues terminó suicidándose, como el otro pastor que también les comentaba yo a ustedes en días pasados. Y bueno, se suicidó, y después nos preguntamos por qué el Islam sigue creciendo en Zimbabue y por qué el cristianismo
En el caso, por ejemplo, de la iglesia metodista, pues mucha gente va a quedar debilitada en su fe porque pues muchas personas ponen la vista en los hombres y su fe se cae cuando cae el personaje que sea, porque son hombres que no han consagrado su vida a Dios, que de labios honran, pero su corazón está lejos. Y pues hablan del amor de Dios y hablan del poder de Dios y hablan de lo que sea, hablan de toda la Biblia, pero no muestran nada. Y cuando mostró algo, finalmente, con su demostración de espíritu y de poder, fue pues, que se equivocó enviando su mensaje erótico a los líderes de la iglesia. Entonces, mis hermanos, en la próxima generación tendremos el cristianismo como una creencia minoritaria y cada vez irá disminuyendo más en proporción con el Islam. Entonces, estás muy persuadido, muy seguro que Cristo el Señor Jesús maravilloso, Rey de Reyes, sí, Él es lo que es, pero el asunto es, el pastor Oscar Mucajanana ya jugó sus cartas. Ahora las estás jugando tú y yo y todos los que estamos aquí. De nuestro comportamiento, de nuestro testimonio, de nuestro nivel de consagración depende de que el pensamiento de Cristo se convierta en cuerpo de Cristo, que la palabra de Cristo se convierta en poder de Dios y sabiduría de Dios. Y entonces esa palabra corre. De resto, es una especie de nata de creyentes que flota y que irá disminuyendo proporcionalmente mientras que el Islam crece y crece y crece. Después de mi charla con digamos, evangelista del Islam allí en Santa Ana, California, pues él terminó obsequiándome un ejemplar del Corán y bueno, no sé, por amabilidad quizás, dándome una felicitación. Pero bueno, conclusión, él no ganó un alma, ni dos, porque estaba con la hermana Paloma, ni yo tampoco. Pero lo que nos tiene que poner a pensar es, mira qué testimonio estamos dando para que esté sucediendo lo que está sucediendo. Estos son hechos. Es la población mundial y lo que hay. Entonces, mis amigos, pues esta es la reflexión que tengo para compartir con ustedes en esta mañana. Espero que nos motive, nos inspire y nos mueva a consagración, a tomar las decisiones profundas, serias, correctas. Un abrazo inmenso para todos. Un feliz día.